Como ya dije antes, esta serie está enfocada en los juegos principales de Zelda, por eso los 2D dejaron de aparecer después de A Link to the Past, pero con Majora's Mask tuve que considerar si hacerlo o no. Después de todo, es un juego más pequeño con menos desarrollo, a pesar de ser 3D. ¿No es más parecido a un juego secundario como los Oracle o Minish Cap? Al final decidí que con toda la fama que consiguió, y que es muy interesante de por sí se merece ser llamado un juego principal, aunque esté algo fuera de línea. Este no es el caso con Wind Waker, el cual es indiscutiblemente la secuela seria al titán que fue Ocarina of Time. Lo que hace que el juego destaque es bastante obvio. Este estilo causó una gran controversia que es perfectamente descrita por estas palabras que encontré en un video sobre el desarrollo del juego. Cita: fans y críticos diseccionando el aspecto caricaturesco del nuevo Zelda con una pasión que hace que los protestantes de la aborción parezcan positivamente relajados. Seamos perfectamente justos, esa primera vista del juego es bastante chota y no comunica bien la esencia del juego. Y cuando mostraron más gameplay las opiniones se tornaron más positivas, aunque todavía había discusión. A pesar de todo, las ventas superaron a todos los demás juegos salvo el original, A Link to the Past y Ocarina of Time, estando en una consola de bajas ventas como la GameCube, y recibió muy buenas críticas como siempre, aunque los fans estuvieron muy divididos, con muchos que lo amaban y otros que lo detestaban. Ya tocaremos en el análisis quién tenía más razón. También no ayudó la imagen de Nintendo, pues los gamers, si bien siempre han sido unos imbéciles inmaduros, se ve que en esta época estaban especialmente llorones sobre las cosas infantiles o adultas, que quizás fue el motivo por el que Twilight Princess fue tan brutalmente distinto en la ambientación a Wind Waker, pero eso es carne para otro asado. Bienvenidos a mi retrospectiva de Legend of Zelda, de Wind Waker. Quiero recordarte que estoy haciendo toda una serie de la saga Zelda, por lo que ayudaría a que miraras las otras partes primero. También aclaro que este juego contiene spoilers de todo Wind Waker y Ocarina of Time. Los spoilers a otros juegos se mantendrán al mínimo, pero de verdad deberías jugar al menos estos dos antes de ver el video. También cabe aclarar que estaremos mirando la versión europea del juego de GameCube. Europea porque tiene un par de mejoras a la japonesa, y porque podemos entenderla acá, pero sigue siendo una pequeña actualización, como si fuera un parche de hoy en día. Pero no tocaremos la versión HD. 1, porque tiene varias mejoras al gameplay que serían injustas para los juegos que no las tuvieron. Y 2, porque se ve peor. Sé que es una opinión polémica, pero voy a dar por hecho que todos ustedes son masoquistas que les gusta que les quemen los ojos con brillo. Nada más que agregar, empecemos. La primera cutscene nos narra qué se recuerda de Ocarina of Time. Deja claro que este juego toma lugar en la misma continuidad, pero es lo suficientemente ambigua y simple para que un jugador nuevo entienda todo. La presentación es excelente, la música captura perfectamente la sensación del momento, siempre se me pone la piel de gallina cuando suena el tema de Link, y los dibujos capturan el miedo de los Hylianos muy creativamente. Ganon es bastante grande cuando obtiene la Trifuerza, pequeño cuando está siendo vencido, gigante de nuevo cuando regresa y titánico cuando nadie lo está frenando, con sus ojos cubriendo la ciudad. Te comunica instantáneamente lo peligroso que es si es tu primer Zelda. El juego inicia en la isla Initia. Muy sutil. Igual que en Ocarina, te dan un objetivo en un espacio reducido y se te van enseñando las mecánicas básicas de forma diegética, a través de los personajes y no de cajas de texto. Por ejemplo, esa chica te enseña a agarrar cosas mientras ella está agarrando un jarrón, y hay algunos desvíos en los que puedes utilizar lo aprendido, como saltar o agacharte. Casi todo es opcional y no dura tanto como Ocarina of Time, obviamente pues para la época de Wind Waker la gente ya estaba acostumbrada al 3D. La motivación también es bastante más clara que en Ocarina of Time. Que la hermana de Link sea secuestrada es mucho más empatizable que un árbol diciéndole que busque unas piedras mágicas. Después de esa buena introducción somos catapultados a la Isla del Diablo, sección de sigilo. Poco aprendieron de Majora's Mask. Aunque caminar en barriles está gracioso, todas estas secciones son sumamente lentas y tediosas. Los moblins son unas tortugas y te pueden detectar fácilmente, y que te detecten te hace perder un montón de tiempo. La fortaleza es una asesina de ritmo. Irónicamente he oído que esto podría ser porque no querían que jugadores nuevos murieran nada más empezar, pero yo preferiría morir 10 veces y respawnear cerca a no morir y tener que dar un largo camino de vuelta. Luego de eso, la verdadera aventura comienza. Pero antes de eso creo que ya debería hablar del aspecto más notable del juego. En lugar de actualizar los gráficos de la Nintendo 64 como la mayoría de otros juegos, Zelda pegó un derrape brutísimo y renovó todo el estilo artístico. Ahora esto es esperado, pero esta era la primera vez que lo hicieron.
Los proyectos de Nintendo suelen por lo general presentar una idea de gameplay y basar todo el resto de alrededor de eso. En Wind Waker, sin embargo, la idea primigenia fue justamente el estilo artístico, pues les gustó cómo se veía Link. Este fue uno de los pioneros en el arte de utilizar sombreado plano, cel shading a partir de ahora, en los videojuegos. Una forma de hacer que los gráficos en 3D dieran la sensación de estar en 2D. Una crítica muy famosa hacia esto es que se distanciaba mucho del resto de los juegos, que se ve bien pero que no se ve como un Zelda. Una afirmación que no es basura si lo único que considerás como Zelda es Ocarina of Time. Pero viéndolo más atentamente, el estilo de cuerpos anatómicamente realistas en la época en que salió el juego se limitaba a Ocarina of Time, su secuela directa, y Zelda 2, cuya belleza es cuestionable. Mientras que el estilo caricaturesco es compartido por Zelda 1, A Link to the Past, Link's Awakening, Oracle of Ages y Seasons 5, ahora 6, contra 3. Es una crítica sin fundamento y le sale el tiro por la culata, pues tendría más sentido decir que Ocarina of Time está fuera de línea. El estilo de Wind Waker está excelentemente logrado. Todo se ve muy bonito y bien cuidado. Hasta tiene detalles como que las cejas de Link sobrepasan solamente el pelo para que no se vea raro. Con los colores vivos, varios monstruos son delicias para los ojos. Al inspirarse de animes para crear el juego, se usó el entorno de mar en referencia a ciertas obras, y la verdad pega muy bien. Gracias al estilo, el agua es opaca, por lo que no representa un gran esfuerzo crearla y se ve muy bien. Además, una estética importante del juego, también normalmente relacionada con el mar, es el viento, que es destacable tanto en el soundtrack como en la historia como en tus habilidades. Y el estilo hace que el viento sea visible, reforzando la temática. Todo el juego exprime al máximo la caricatura. Los enemigos tienen movimientos exagerados y caras tontas. En lugar de ponerse azules cuando están estuneados, tendrán estrellitas en la cabeza. Link tiene decenas de caras y puedes interpretar inmediatamente lo que siente, no solo en cutscenes, también en acciones. Y la reducción de realismo lleva a algunas de las escenas más graciosas de la saga. Tampoco es un perro de un solo truco. Por más amigable que sea la ambientación, puede acuchillar a veces. El Reeded no solo regresa, sino que es todavía más escalofriante que en Ocarina of Time. El villano, Ganondorf, también logra destacar gracias a su estilo calmado y preciso, que da la sensación inmediata de que no se puede bromear con él. El estilo artístico se beneficia de conseguir más con menos. Es común escuchar que Wind Waker ha envejecido bien, y creo que esto es por la simpleza de sus gráficos. Lo único que le faltaba al original era una mejor resolución. Las simplezas en los personajes son parte del encanto y no deberían ser modificadas para ser más complejas. Wind Waker HD cambió bastante los gráficos y ya saben mi opinión del tema. Otros juegos se esforzaron más para que al final todo ese esfuerzo se viera superado por las limitaciones de su tiempo, mientras que Wind Waker se esforzó menos al comprender sus propias limitaciones y le salió mejor. Lo que hace al estilo artístico de The Wind Waker tan destacable es lo intrínsecamente atado que está a todos los aspectos del juego. Realmente no es posible hablar del resto de elementos sin tenerlo en cuenta. The Wind Waker mantiene mayoritariamente las mismas mecánicas que los juegos anteriores, mismos movimientos tanto al moverse como al atacar, salvo que algunas animaciones son más energéticas, ya sabes por qué. Se mejoró un poco la movilidad y se quitaron algunos trucos como caminar más rápido de espalda. Solo hay un añadido considerable al combate, el contraataque. Con muchos enemigos se puede presionar A en un momento justo para hacer una animación especial. Tienes que tener el escudo bajo y estar fijado, es muy raro. Hay veces que tiene sentido, pero en otras se activa por tan poquito que es humanamente imposible reaccionar. Lo que no sería tan malo si no fuera que es el mismo botón de ataque en salto. Muchas veces se toca un milisegundo tarde y vas directo al ataque del enemigo. Es un buen ejemplo de por qué no está bueno confiar en la sensibilidad del contexto. Llega a ser muy confuso y creo que el movimiento causa mucho problema como para que valga la pena su inclusión. Twilight Princess ya lo solucionará convirtiéndolo en una habilidad en lugar de un pop-up. Lo que sí logra de mejorar mucho el combate de Wind Waker es la presentación. Gracias a los efectos, golpear a los enemigos es muy satisfactorio, con golpes fuertes y ruidosos y destellos que dependen de la cantidad de daño. La misma música apoya, añadiendo sonido cuando sacas la espada. Y soltando notas con los golpes.
Se nota más bien en la pelea con Ganon Fantasma, pero está presente en todos los combates. Así que, si bien las mecánicas no tienen un gran avance, el combate se siente mucho mejor. Algunas cosas del arsenal de Link fueron removidas, como toda habilidad bajo el agua, gracias a Dios, o las habilidades del Goron, que no funcionarían bien con los espacios de tierra cerrados del juego. Pero la mayoría se han mantenido o se han adaptado al nuevo juego. Las habilidades del Deku están con la hoja y las plantas. Las botas de hierro ahora funcionan con el viento y salir disparado de interruptores, y ya no hay que equiparlas con el menú. Las bombas al fin usan dos botones distintos para lanzarlas o dejarlas. Las flechas son más rápidas y se pueden cambiar sin el menú. El martillo vuelve a su gloria antigua, más satisfactorio, rompe enemigos congelados y puede aturdir. Y el resto que no mencioné están igual de bien que siempre. También cabe mencionar que Nintendo le bajó los puzzles donde tenés que empujar algo lentamente. El problema vendría a ser los ítems nuevos, porque casi no hay. La mayor parte del esfuerzo fue dedicado a otras cosas que ya veremos. Los únicos dos nuevos son el catalejo y la garra. El catalejo solo se usa en los primeros 10 minutos y luego lo usa por decisión propia. Estoy seguro que casi todos se deben haber olvidado de su existencia. Y la garra tiene dos problemas. El primero es que no veo por qué tiene que ser distinto que el gancho. Estoy a bordo de tener ítems nuevos, pero la garra podría hacer lo que hace el gancho perfectamente. O tener uno o tener el otro, pero tener los dos hace que use más el menú. Cosa que, para ser justos, Wind Waker mejoró bastante respecto a los juegos anteriores. El segundo problema se incluye a un grupo de problemas de Wind Waker que voy a llamar el tedio de Wind Waker. Cada vez que usas la garra, se activa una animación que dura un par de segundos. En estas cuerdas, para cambiar de dirección tenés que frenarte completamente, ajustar y luego tomar impulso por varios segundos. Eso por cada condenada cuerda. La batuta reemplaza la ocarina y en lugar de tocar notas, tocas tempos. Esto estaría bien para que no arruines la canción tocándola súper rápido, pero se arruina porque la canción se toca de vuelta, igual, haciendo que el proceso dure el doble. Cada vez que quieras cambiar el viento, ya sea en el mar para viajar o para usar la hoja y volar 2 segundos, cada vez que quieras ver los puntos de teletransporte y teletransportarte, cada vez que tengas que tomar el control de algo en las dungeons, que son muchas, cada vez que hagas cualquiera de estas cosas, tenés que pasar por el tedioso toque de música. Hay ciertos coleccionables de monstruos que se obtienen a lo largo del juego, tanto de los enemigos como de los cofres. Cada vez que abras los cofres tienes que esperar la animación y el texto insaltable. Usar el barco contra el viento es molesto a mansalva. Recuerda, cambiar la dirección del viento también es tedioso, y encima es obligatorio hacerlo más de una vez en la Torre de los Dioses. Cuando derribas a un enemigo tiene frames de invencibilidad donde no puedes hacer nada, y los moblins al levantarse tiran un ataque instantáneo que te tira lejos, haciendo la batalla más molesta. No mencionaré todo el tema de las figuritas, creo que si tenés 2 dedos de frente te puedes dar cuenta del problema. Hablando de ese bosque, está bien que sea algo molesto atravesarlo la primera vez, pero que sea igual todas las veces que quieras pasar por acá hace que nunca quiera visitarlo. Todo el combate en el mar es torpe y molesto, hay muchas situaciones insoportables y preferiría simplemente recibir daño que me tiren del barco. Link se mueve muy lento en las secciones de túneles. Medley y Macore dejan de seguirte con demasiada facilidad y son lentos para manejar. Los minijuegos en su mayoría están bien, pero el minijuego este de los Horny me pone nervioso. Toma mucho reintentarlo, para ser preciso. No se puede saltar cutscenes, cosa que perdoné en los juegos anteriores, pero para esta época ya me parece inaceptable, lo que daña la rejugabilidad del juego. Al rodar cuando asciendes por las escaleras, la mayoría de las veces te chocas, lo que me causa un terrible toque. Y, por último, subes las escaleras muy lento. Y la lluvia solo dura 20 segundos por alguna razón. Eso no importa, pero me gusta la lluvia. Veamos, ninguno de esos problemas son la gran cosa, son detalles menores que causan muy pequeñas frustraciones. El verdadero problema es que se juntan todos en el mismo juego. Un montón de pequeñas molestias eventualmente se transforman en una gran molestia que hace que aparezca que el juego no fue pulido. Es un tedio que tira el juego para abajo. Uno de los aspectos flojos de Ocarina of Time y su secuela Majora's Mask era el mapa. Eran muy pequeños, muy segmentados y faltos de contenido, y se siente como que mejorar esto era una prioridad en The Wind Waker. En lugar de una región de pastos y montañas, Wind Waker toma lugar en un mar vasto. El mapa se siente gigante, es el único juego de Zelda que se me hace igual de grande que Breath of the Wild, aunque obviamente no hay comparación. El juego está perfectamente ambientado, nunca nada se siente fuera del lugar.
como que una cosa esté demasiado cerca de otra. Con este estilo también se logra eliminar las pantallas de carga, una cosa que hacía que los mapas anteriores se sintieran muy segmentados. En Wind Waker todo es parte del mismo mundo hasta que entras a una cueva o edificio. Esto es posible justamente gracias al tamaño del mapa. El juego tiene tiempo de cargar las áreas antes de que llegues. Aonuma incluso afirmó que esta era la razón del tamaño del juego, y que achicarlo no era posible si querían mantener esas ventajas. El estilo del arte una vez más viene a ayudar. Las islas aparecen como siluetas en la distancia. Es imposible que no las veas, lo que ayuda a explorar. Y mientras más te acercás, va ganando detalle. El estilo de cartoon hace que esto sea más natural. Una vez más reitero que Wind Waker sería bastante peor si no tuviera el estilo que tiene. No solo costaría más que el agua se viera bien, pero también andás a ver si las siluetas funcionarían bien y no se veía raro. Recordá que estamos en la GameCube, no en la Play 5. Creo que podemos coincidir en que la ambientación de Wind Waker pasa por encima de sus predecesores, pero esto genera un aspecto más controversial: navegar en este inmenso mar. Aunque el tamaño ayuda con las pantallas de carga y la atmósfera, significa que el jugador pasa varios momentos haciendo nada. Quizás sale algún enemigo o algunos barriles con rupias, pero en general hay mucho tiempo vacío. Este problema, entre comillas, depende más de qué clase de jugador seas y no de un estándar objetivo. En el peor de los casos, vos solo querés la acción y estos momentos te parecen insoportables y hacen al juego el más débil de la saga. Pero no es la única posibilidad. En un caso más intermedio puede ser que no te moleste esperar algo, y en el mejor de los casos puede hasta gustarte la serenidad de viajar por el mar, tanto en el viento de la noche como en el día con la increíble música del mar, que nunca envejece. Wind Waker es un juego de mar, y el mar, al igual que un desierto, realísticamente está bastante vacío. La verdadera experiencia de navegar por el océano es no encontrar nada por múltiples horas. Wind Waker creo que hace un buen trabajo en que llegar a la isla de cada bloque no tarde una cantidad de tiempo absurda. Yo estoy en la clase de disfrute intermedio y a veces me paso la de verdadero disfrute, pero nunca sentí desesperación por lo mucho que tarda viajar. Ayuda algo que sea algo automático y que da una sensación de velocidad. En este juego el mapa no te lo dan de forma automática. Lo tenés que ir llenando isla por isla con ese único pez que tiene el mar. Se suele encontrar cerca de las islas y es fácil verlo, pero es un poco choto cuando está en la dirección contraria a la que tenés que ir. Si tuviera que cambiar algo, hubiera hecho que tuvieras que tirar cebo cerca de la isla para que aparezca en lugar de ir hacia él. Sería igual, pero sin la molestia. ¿Hay algo que encuentro satisfactorio en ir completando un mapa? Hasta llegar a verlo completito y entendible. Pero hay otra razón por la que adaptaron ese sistema: los tesoros. A lo largo del juego hay una multitud de mapas que te indican la posición de tesoros, y el objetivo es completar la carta náutica para ver dónde se encuentran estos botines, que van desde muchas rupias hasta piezas de corazón, y más adelante hablaremos de lo más importante. La idea en sí me gusta, son satisfactorios de encontrar y un buen incentivo para buscar los cofres de las dungeons, pero que no consigas todo de una. El problema es que puede que hayan ido muy lejos en un par de lugares. Hay un mapa por cada cuadrado del mapa, o sea que hay 49 mapas. Para ser justos, nada te obliga a encontrarlos todos. Con solo encontrar los que yo fui descubriendo a lo largo de la partida me parece suficiente. Pero es cierto que hay algunas ocasiones en las que haces algo y el juego, en lugar de darte tu recompensa, te dice: bien hecho, ahora anda a otro lugar al otro lado del mapa para tener la recompensa. Es especialmente malo con estas islas pedorras de combate con bombas. No solo son insoportables, sino que encima te dan un mapa y necesitas un mapa para encontrar sus tesoros, lo cual te hace dar vueltas si querés encontrarlos todos. Creo que mi solución hubiera sido meter más de estos mapas en las dungeons, y de paso tener más dungeons, pero ya llegará a eso. Las islas se dividen en dos categorías: las civilizadas y todas las demás. Las civilizadas forman parte de la aventura principal. La isla Taura vendría a ser la ciudad reloj de este juego, está llena de personajes y sidequests. Todos y cada uno de los personajes tienen un toque especial para ellos, y a pesar de que el juego no cuenta con el sistema de horarios de Majora's Mask, lo que lleva a varios siendo estáticos, se mueven lo suficiente para que no se note demasiado. Las sidequests están bien: sacar distintas fotos, primero para un hombre y luego para varios, investigar de noche, participar en subastas, reactivar el molino, ayudar a la maestra, ayudar a un comerciante. De paso hay personajes que te dan consejos, como el hombre que habla según el viento, o las niñas que te dicen dónde están los Goron. No llega al nivel de Majora's Mask, pero proporcionan unas buenas mini aventuras. El problema es que es prácticamente el único lugar con sidequests.
Isla Initia tiene a la abuela enferma y un par de pequeñeces y ya está. Ni hablemos de los Horny y los Kolov. Me habré quejado de los Zoran Ocarina of Time, pero los Horny son ridículos. Komali es el único que tiene una pieza. ¿Dónde duermen? ¿En el piso? Solo hay una side quest con un minijuego de cartas. Casi no hay nada que hacer con los Horny. Su isla tendrá un temazo, pero eso es casi todo. ¿Y dónde están las mujeres? ¿Las espantaron todas? ¿Era Medli la última hembra y Link se la llevó, condenando a la especie a la extinción? Los Korok también son decepcionantes. Después de que se van, solo queda el de pociones y quizás algún otro que no vi, y no hay nada en el bosque. ¿Se acuerdan cuando en Ocarina of Time los Kokiri tenían casas donde vivir? Un buen ejemplo sería Breath of the Wild, donde se asume que los Korok viven escondidas en los árboles. Solo tiene una side quest que sirve más al lore que a la jugabilidad porque es medio aburrida. Luego tenemos... No puede ser. Eso es todo. 4 pueblos y 2 en una poronga. Creo que podemos coincidir todos con que Wind Waker tiene las peores ciudades de la saga 3D. Hasta Skyward Sword tiene más población y eso que solo tiene una ciudad. Algunas de las islas sirven un solo propósito, como las islas de las hadas o islas de minijuegos. Otras son repetitivas como las cuadradas que ofrecen el mismo desafío, pero cada vez más enemigos. No me gustan mucho. Y algunas están un poco que porque sí, como los archipiélagos. Luego hay muchas más islas más únicas, en las cuales suele haber un puzzle o una cueva o las dos o más de cada uno. Un aspecto del que me quejé en los dos juegos anteriores y que ha mejorado bastante acá son justamente las cuevas. Ahora hay más tipos, incluyendo los barcos. Algunos de combate, otros de puzzle y algunos mini niveles como el de la isla del pie. No se debería subestimar lo mucho que le suman al juego. Y aunque siguen sin estar al nivel de los juegos 2D a mi parecer, me quedé satisfecho con la variedad que tuvo. Aunque hay bastante margen de mejora, no te confundas. Puede ser fácil engañarse y pensar que Wind Waker tiene poco contenido por esos minutos de espera, y algunas islas decepcionando, pero juntando todas las islas, tiene fácilmente mucho más contenido que los dos juegos anteriores en el Overworld, muy fácilmente. Hasta se ha mejorado un aspecto que normalmente he saltado en los juegos anteriores, y es que al guardar te dejaban en un punto del mapa en el que no estabas, y era una quebradura de huevos tener que volver a donde estabas. En Wind Waker te deja en la isla en la que estabas, como debería ser. A pesar de los problemas que listé, el Gran Mar me encanta. Muchas veces explorarlo trae una sensación de paz que no encuentras en cualquier lado. No es para cualquiera, pero sacrificar una parte del público para cumplir sus objetivos, en lugar de tratar de contentar a todo el mundo, que es imposible, es algo que me gusta mucho del equipo detrás de Zelda. La aventura de Wind Waker se divide en dos partes a las que llamo viaje y búsqueda. Terminar el Templo del Viento es lo que termina la primera y empieza la segunda. Esta primera parte es sumamente lineal. El barco evitará que te salgas demasiado de la ruta. Puede parecer bastante sobreprotector, pero lo cierto es que es sumamente necesario. Muchas de las islas ponen uso a los ítems que vas obteniendo durante el viaje, y visitarlas antes de tiempo es una pérdida de tiempo. Esto se traduce en que o el juego tiene una mano de hierro que controla todo lo que haces, cuyo efecto puede hacer que el jugador sienta que el juego cree que es estúpido, generando su frustración, o encuentras islas para las que no estás preparado, llevando una decepción. No es recomendable que explores durante esta primera parte, mejor dejarlo para cuando tengas todos los ítems. Pero bajo esta noción se pierde el espíritu de aventura. Se puede sentir como un tour guiado más que una aventura. Después de la segunda visita a la Isla del Diablo, el juego se abre un poco, dejándote descubrir qué hacer y a dónde ir. Se te marca dónde están las islas, pero no cómo entrar, y el juego no se pone como Link, el volcán, ¿te acuerdas del volcán que viste cuando ibas al bosque? ¿Te acordás? Deja que vos preguntes y busques. Sin embargo, con estos dos pasos hacia adelante da otro hacia atrás. Porque después de darte esa libertad, el juego te fuerza a hacer el templo de tierra antes que el de viento por ningún motivo. Que la de viento es más difícil y por eso tenés que hacerlo primero es subjetivo y estúpido porque ninguna de las dos es muy difícil igual. Los ítems del templo de tierra no se usan en el de viento, por lo que la única excusa es que el Stalfos se presenta en la tierra y aparece como enemigo normal en viento. Si tu excusa es un enemigo, vos y yo estamos en malos términos. Yo cuando jugué por primera vez busqué a Makar primero y no aparecía por más que lo buscase. Tuve que investigar y Makar está en otra dimensión luchando contra Goku o algo hasta que termines el otro templo. Te juro que estaba furioso ante tal condescendencia, genuinamente molesto ante tal pelotudez. Sí, re dramático, pero verdad. Pero para cortar con este tour por completo llega la búsqueda.
Después de varias de las quejas en este video, sospecharás lo que voy a decir sobre esta infame sección. Pues confirmo lo que estás pensando, esta parte del juego me encanta. ¿Qué? ¿Pensaste que la odiaría? Bueno, quizás lo viste venir y el pelotudo soy yo. Pero sí, me gusta mucho esta parte. Ya con todos los ítems y habilidades puedes explorar el mapa al máximo. De paso, solucionaron parcialmente el problema de las rupias. Ya sabes, en los juegos anteriores eran inútiles y tu monedero minúsculo porque sí. Tu monedero sigue siendo minúsculo al principio, incluso me pasó eso de encontrar 200 rupias que se van a la basura. Y sí, me dio rabia, pero tan pronto como encuentres una de las dos hadas que marca el mapa de Tingle, y una de estas está en la isla Initia, así que la vas a encontrar, tu monedero se expande a 1000 rupias. No sabes la alegría que me vio ver esos 4 dígitos. Y la segunda te da 5000 rupias, que es más que suficiente. Se sufre al principio, pero después se soluciona. De paso, la búsqueda le da bastante valor a las rupias. Mucha gente ha dicho que esta parte se parece mucho a Zelda 1. Supongo que eso incluye al mundo oscuro de A Link to the Past. La comparación me parece intencional. Vamos, estás buscando 8 piezas de la Trifuerza. Me gusta cómo esta parte debilita la obvia barrera entre Main Quest y Side Quest. La mecánica de los mapas es utilizada para encontrar los fragmentos. Esta vieja maestra, que parece solo un personaje secundario, te da la llave para encontrar uno de los mapas. Mi mapa favorito tiene que ser el barco fantasma. Durante todo el juego, el pez lo mencionan. Puedes anotar sus consejos y esperar o encontrar el mapa secreto que te dice dónde va a estar. No quiero sonar como un bebito, pero esta cosa legítimamente da un poco de miedo. Está tan fuera de lugar. Y los sonidos, Dios, los sonidos. La manera en la que aparece en la distancia con esa canción sutil. No todos son ganadores. Pelear por 15 minutos por un mapa en un juego con combate tan simple te derrite el cerebro. Ni hablar de que completar todo te tarda como 35 minutos aproximadamente. Déjenle eso a Devil May Cry, no sé a quién se le ocurrió esta pésima idea. Otra cosa cuestionable es lo de los mapas. Me parece bien que estén en algunas islas más simples y te recompense por haber llenado la carta náutica, pero en lugares como la riña o el barco fantasma se siente como que el juego te está haciendo perder el tiempo. Ya le pusiste bastante esfuerzo para llegar ahí, te podrían dar directamente la pieza. Hasta tendría más sentido. ¿Por qué el mapa estaría en un lugar súper secreto pero la pieza solo está por ahí? La búsqueda trae una gran sensación de aventura al juego. Te pone en los zapatos de Link, descifrando dónde ir y viajando por todos lados. Pero la sección tiene dos fuertes debilidades. 1. El tono. Desencaja muy fuerte con esa primera parte. Para que te hagas una idea, jugar el viaje de Wind Waker es como una partida de Twilight Princess. Pero en el momento en que te pasas la última dungeon, el juego se transforma en Breath of the Wild. No a toda persona le gustan los dos juegos, por lo que muchas veces pasa que a un jugador le gusta el viaje pero encuentra tediosa la búsqueda y no quiere terminar el juego, y también que a un jugador le guste la aventura que trae la búsqueda, pero no soporte la linealidad del viaje. El segundo problema es todavía peor. La búsqueda en Wind Waker es como una computadora sin internet. Tienes una gran exploración, pero todo se termina rapidito. Para ser más claro, no hay dungeons acá. Es como si en el Zelda original tuvieras que superar las 8 dungeons todas juntas al principio y luego tuvieras que encontrar las posiciones de las dungeons originales en el mapa. El problema es que no hay realmente forma de cambiar esto. El juego y todas sus dungeons están diseñadas sobre esta progresión de ítems. El problema es que querían mantener la misma estructura de Ocarina of Time y al mismo tiempo la exploración y libertad de Zelda 1. No podés tener un mundo libre y cerrado al mismo tiempo. Si querías tener los dos, inevitablemente el juego se tenía que dividir en dos. Por esto tengo que poner en duda si mantener la estructura de Ocarina of Time fue una buena idea. Ese juego eligió su estructura por lo que intentaba conseguir. Su secuela, Majora's Mask, no podía lograr sus objetivos con el temporizador y el mismo estilo de Ocarina of Time, por lo que fue cambiado. Quizás Wind Waker le hubiera venido bien reconsiderar cómo organizaba su juego. Aunque lamento la falta de dungeons en la búsqueda, lo cierto es que la calidad de estas en el viaje es cuestionable. La isla del diablo no es realmente una dungeon, así que la primera es la cueva del dragón. Menudo somnífero de dungeon. La estética sería aburridísima sin los gráficos cartoon del juego. Tiene mecánicas medio creativas
que no se usan de vuelta como el agua en la lava o madera quemable, pero todos sus puzzles son súper simplones. El árbol Deku aparecía muchísimo antes y ponía tutoriales con puzzles creativos mucho mejor. Vean el video de Ocarina para más información. Imagina, no tuve mucho que decir para el templo del bosque catarata de Majora's Mask y ese templo le pega 3 vueltas a este. Encima le tocó tener el peor ítem del juego y para el colmo ni siquiera tiene música. Todo mal. El bosque prohibido mejora bastante. Usa música de verdad, tiene puzzles ligeramente más complicados, aunque siguen siendo bastante simples y reservados para una pieza por puzzle, pero son mejores. Usa la verticalidad que ofrece la hoja Deku y sus propiedades de viento, y tiene una muy buena estética. No solo los colores son llamativos, sino que también se puede ver que el lugar solía ser el bosque Kokiri de Ocarina of Time, con distintas casas de los Kokiri y la casa de Saria, lugar que ningún monstruo puede infectar por lo que tiran moblins, es donde está la llave. No es una gran dungeon ni nada, pero está buena. La primera parte de la Torre de los Dioses se basa en esperar a que el agua se mueva. Qué excelente comienzo. Qué bueno que es algo que tarda como 12 segundos y no algo que puedes cambiar vos mismo, lo cual tendría el mismo resultado. Encima, como no hay viento, el barco es lentísimo, como si la sección estuviera hecha para ser tediosa. Se deben haber dado cuenta porque el agua desaparece de la nada, reemplazada por guiar estatuas, que son definitivamente mejores puzzles, pero sigue teniendo tanta simpleza. Solo la última estatua es más o menos entretenida. Según lo que vi, los desarrolladores querían que Wind Waker fuera más accesible para los jugadores menos experimentados. Y aunque respeto la idea, los dos juegos que siguen muestran que podés hacer dungeons accesibles sin dormir al jugador que ya había tocado un mando antes. Pero bueno, al menos la estética está buena. Ya dije en Majora's Mask que pienso de las estéticas modernas en Zelda. Afortunadamente, el dúo de dungeons que prosigue aumenta algo la dificultad, aunque tocar la melodía de la voluntad las tira bastante para abajo, como dije antes. Ambos Medley y Macore suman bastante a sus dungeons. Macore menos, pues principalmente sirve para poner árboles para el gancho, pero Medley te ayuda a volar y puede alcanzar lugares lejos con más facilidad. El Templo de la Tierra utiliza mucho la luz como puzzle, que Medley también puede reflectar. Es una mejor forma de expandir el concepto de la luz sin que sea tan torpe como el Majora's Mask. Y resolver puzzles con Medley lo hace más entretenido. En particular al final hay una pieza bastante grande que forma una enorme red de luz. Muy buen uso del concepto. La música comunica bien que en este lugar descansan los muertos, y la estética oscura se combina bien con la luz, haciéndola destacar más. Aunque los gráficos se llegan a ver algo raros con tanta luz. También están los Reeded, una de las mejores sorpresas del juego. No solo por su presencia en un juego tan infantil, sino porque hacen parecer adorables a los de Ocarina of Time. El grito penetrante que tienen me atrapa a veces hasta cuando los espero. El Templo del Viento finalmente abandona el estilo super lineal del resto de las dungeons. No es que no sea lineal, pero al menos a veces dudás de a dónde ir. Usa bien una buena cantidad de ítems, y aunque tiene alguna parte frustrante, es una digna dungeon a mi parecer. Y eso es todo. 5 dungeons y solo 2 son muy buenas. Vos me dirás, Majora's Mask solo tenía 4 y no existe tanto drama. Pero Majora's Mask te deja claro desde el inicio cuántas dungeons son, y el juego es más pequeño. Wind Waker te hace pensar que va a ser igual que Ocarina of Time y A Link to the Past, con 3 dungeons al principio y 5 o 6 después, pero se termina la segunda. Se sabe que 2 dungeons fueron cortadas, aunque el motivo con exactitud nunca fue revelado. Se dice que fue por falta de tiempo, pero Unuma desmintió esto. En mi opinión esto fue un error. Tener solo 2 dungeons mínimamente complicadas después de esas 3 fáciles es decepcionante, y un par de dungeons más le hubiera venido bien. Aunque no sé si hubiera solucionado la crisis de identidad que tiene el juego. Aunque sería posible que 2 de las piezas estuvieran en dungeons como mínimo. Bueno, ¿qué tal si sacamos algo más positivo? La música de Wind Waker se alinea bien con todo el juego. No soy músico ni sé demasiado de música, por lo que mi perspectiva es limitada, pero hasta yo puedo darme cuenta de que la instrumentación usa instrumentos simples y que hasta suenan infantiles, como el arte del juego. Y que casi siempre estos instrumentos tienen alguna relación con el viento, ya sea con cosas parecidas a las flautas o esos palitos que suenan con el viento. ¿Se nota mucho que no sé de música? Como es usual para la serie, toda la música pega bien con lo que sea de lo que trata del lugar. Las poblaciones son destacables. Isla Initia tiene un tono de tranquilidad y pasividad, buen tono para el hogar de Link, mientras que la isla Taura tiene un aire más concurrido y eventual, bueno para la naturaleza más activa del lugar.
La isla del bosque tiene una música tranquila y leitmotivs del bosque Kokiri de Ocarina of Time, y en el interior una música todavía más pacífica con el leitmotiv de Saria. El Valle Gerudo de este juego es definitivamente la isla del dragón. Su ambientación de viento pega con los hombres pájaros que son los Orni, pero más allá de la ambientación, la música grita niñez, lo que encaja bien con todo el juego, aunque me es un misterio por qué el interior es solo música genérica. Mi voto a mejor soundtrack del juego, sin embargo, tiene que ir sí o sí al Gran Mar. Es por lejos la música más escuchada del juego y sin embargo, no solo no me cansé de ella después de oírla por 20 horas, sino que encima la sigo escuchando a pesar de que técnicamente soy libre de escucharla. Así de buena es. La epicidad y aventura que genera no está rivalizada por ningún otro tema del overworld de la serie. No todos son ganadores, la Isla del Diablo solo acentúa lo mucho que odio ese lugar, con una música que me pone nervioso. No solo quería terminarlo para continuar, sino también para no tener que seguir escuchando. Coma también tiene un tema que destaca por lo aburrido que es, repetitivo y aburrido, aunque mejora un poquito en la segunda mitad. Tengo la teoría de que el compositor dejó todo lo que tenía que ver con la caverna del dragón para el final y fue chocado por un auto antes de terminar, forzando a algún random desinspirado a terminarlo. Hablando de eso, ahora todos los jefes tienen temas propios, y aparte de Goma, son todos muy buenos. Vilipendulia y Teus Probatur no solo tienen excelentes melodías, sino que también exhiben el dinamismo del soundtrack, cambiando dependiendo del contexto del combate. Pero los destacados en definitiva son Fati Tripotis y Verminus. Fati logra ser simultáneamente tonto, caricaturesco, pero extrañamente épico. He escuchado su tema un montonazo de veces, es muy disfrutable de escuchar, pero la corona indiscutida se la lleva a Verminus. El ritmo que tiene esta cosa es de otro mundo. Solo con una flauta crea una canción que podría escuchar todo el día. Si me decís que esta música no te gusta, solo puedo concluir que sos un terco. O sea, todos estos jefes son mediocres y no tienen mucho en lo que al gameplay se refiere. Vilipendulia es una versión menos dinámica de Varinade, Deus Probatur es solo bongo bongo, y Fati Tripotis y Verminus tienen un poco más de dificultad, pero tampoco son los combates del año. Pero la música y colores dinámicos los vuelven tanto más disfrutables que hace que fácilmente sean el mejor set de jefes hasta el momento. El último tema que quiero destacar es el tema principal del juego. Es bellísimo de escuchar y se puede notar la intención de la música cuando es utilizada dentro del juego para las melodías de Medley y Makore, y teniendo en cuenta el mensaje de la historia. La melodía de la tierra puede representar la nostalgia y el cariño hacia el pasado, y la melodía del viento ese espíritu para seguir yendo adelante y dejar el pasado atrás sin olvidarlo. Es que es tan hermosa esta música, todo el soundtrack con contadas excepciones es hermoso. Pero al final creo que la razón por la que no alcanza Ocarina of Time es que se queda corto. Teniendo solo 4 civilizaciones y 4 dungeons con música, se siente como que los demás juegos tienen más soundtrack. Y eso creo que limitó un poco a Wind Waker, pero no quita todo el disfrute que hay con sus temas musicales. Solo nos queda un tema, la historia. Link una vez más es silencioso. Es como si Nintendo creyese que o no habla o tiene que escupir líneas de diálogo en cada conversación. Pueden tener un protagonista que hable poco, lo saben, ¿no? Link muestra mucha personalidad y tiene opciones de diálogo con carácter. Lo de que se supone que sea un avatar cada vez va teniendo menos sentido. Aunque la historia se limita de esa manera, Link tiene más chispa que los otros héroes hasta ahora. Muestra alegría, tristeza, miedo, enojo y tiene algunos de los momentos más graciosos de la franquicia. También fue una idea genial que la poción más poderosa del juego fuese la sopa de la abuela, y es un detalle gracioso que al tirarle el gancho a Tetra, esta te da corazones. ¿Qué nos quieres comunicar, Link? Hablando de Tetra, es la Zelda con más personalidad hasta el momento, mostrando rudeza, pero también solidaridad, aunque no aparece mucho en la historia, especialmente durante la búsqueda. Podrían haber hecho que con sus nuevas habilidades mágicas pudiera comunicarse contigo a lo largo de la búsqueda, hasta pedir ayuda cuando obtienes la Trifuerza, lo que daría urgencia a la situación, pero no fue así. La escena donde se transforma en Zelda también es de lo más bizarro e hilarante de la saga. El rey es moreno, Tetra es morena, se transforma y ahora es re blanca. What the fuck? Quizás estaba solo bronceada, pero igual, ¿por qué cambia la ropa? ¿Y por qué el rey empieza a llamarla Zelda? ¿Sabía ella que su nombre era Zelda y por eso lo acepta? Es todo rarísimo y no entiendo la necesidad. Pero es bonito que se disculpe con Link. Aunque mucha gente malinterpreta a Tetra decidiendo ser honesta después de una gran revelación, como teniendo un cambio de personalidad, como si después no se burlase del rey demonio en su cara. Hablando de Ganondorf,
Si bien apenas aparece, su aparición durante la mitad tiene un aura impresionante. Pero mejor aún es el final del juego. Realmente capturaron bien las sutilezas del personaje y el mensaje del juego, tanto que casi nadie suele verlo y agarran interpretaciones más boludas. Cuando Ganondorf reclama que los dioses destruyeron a su gente, no se supone que sea un buen punto, se supone que muestra lo estúpido y estancado que Ganondorf es. Como para él lo importante de Hyrule es la zona, cree que los dioses enterrándola es lo mismo que destruirlos, cuando en realidad lo importante de Hyrule nunca fueron sus pastos o su castillo, sino la propia gente que vivía ahí, cosa que Daphne se entiende y por eso pide que Hyrule sea destruido y que Link y Zelda guíen a la gente a un nuevo futuro. Ganondorf muestra lo que pasa cuando uno se estanca en el pasado y no es capaz de dejar ir. Lástima que este mensaje es normalmente malinterpretado como él no siendo tan malo como parecía y que solo lo hacía por su gente o algo. Gente, este tipo es un genocida y no se arrepiente de nada salvo no haber ganado. Nada de lo que dice implica de ninguna manera que le importaban las Gerudo. Es solo un tonto miserable con mucho poder, no merece simpatía. No como el rey que finalmente entendió que tenía que dejar de ir a su reino. Aunque, hablando de él, resalta un fatal problema de esta historia, y es que el mensaje solo está presente al final. El Mascarón Rojo no parece mostrar problemas de apego durante la historia, apenas muestra personalidad en general. Es como Navi, que se olvida que tiene que ser un personaje hasta los últimos 5 minutos. Lo mismo pasa con Ganondorf, que no muestra estos matices hasta los últimos 10 minutos antes de que se acabe el juego. El mensaje sobre saber ir hacia adelante está tan ausente durante casi todo el juego, en contraste con Ocarina of Time y Majora's Mask, que untaban su temática alrededor de todo el viaje. Quizás el mejor momento de la aventura es descender al castillo después de la Torre de los Dioses. Ahora todos conocemos la sorpresa, pero cuando salió el juego, debió volarle la cabeza a todo el mundo. Todo el juego preguntándonos qué pasó con Hyrule y de pronto descubrir que todo el juego estuvimos encima de este. La presentación es sublime y ver cómo la espada maestra le devuelve el color a todo es épico. Es más, la geografía del mar coincide sorpresivamente bien con la de Ocarina of Time. Sin embargo, pareciera que el juego se olvida que tiene una historia durante la búsqueda. No pasa nada nuevo, no aparecen nuevos personajes, los piratas y su barco con Ariel desaparecen de la faz de la tierra, se habrán ido a jugar al Plantas contra Zombies o algo. Ganondorf se va a buscar a Tetra, a Diosa sabe en dónde, el Mascarón Rojo no tiene nada nuevo que decir que yo sepa, no hay ninguna nueva especie, o sea... Imaginás si uno de los mapas de la Trifuerza lo tuviera un barco de piratas Gerudo como el Majora's Mask, explicando qué pasó con ellas después de Ocarina of Time. Ganondorf pateó a unos piratas de la Isla del Diablo, podrían hacer algo con eso. Hablando de especies, que los Holoks sean descendientes de los Kokiri es aceptable. Esos seres eran muy mágicos para empezar. Pero que los Orni sean descendientes de los Sora parece parodia. Me está diciendo que los hombres pez que vimos en el mar de Majora's Mask no pueden nadar en el mar. He visto gente tratando de especular cosas como que no se puede nadar en ese mar o es intervención divina u otra boludez, pero lo cierto es que parece referencia forzada para meter fanservice. Lo que deberían haber hecho es que el instrumento no requiriera una conexión de sangre para ser tocado. Hablando del instrumento, ¿que la espada maestra pierda su poder no es contradictorio con A Link to the Past? Bueno, eso es algo tonto, pues Ocarina of Time para empezar le prestaba poca atención a ese juego. Pero una pregunta más importante, ¿qué edad tiene Link? Se dice que tiene la edad del Link de Ocarina of Time y la espada maestra le queda bien, pero todo el mundo lo trata como un niño y tiene la altura de un Kokiri. ¿Y por qué es necesario traerle a Ganondorf la Trifuerza del Valor directamente? Si el portal te dejó entrar 2 veces, ¿qué sentido tiene que no te deje una tercera? ¿Y exactamente por qué está el rey Daphnes vivo? ¿Es un fantasma? ¿Cuánta influencia tienen los fantasmas en Hyrule? Puede tocar la Trifuerza. ¿Y qué pasó con los padres de Link? En Ocarina of Time eso se explicó, pero acá pareciera que Link y Ariel salieron de la Tierra o algo. ¿Y por qué el árbol Deku no comenta que Link no solo tiene el mismo nombre, sino que se ve exactamente igual al anterior? Si es una reencarnación, ¿por qué no hubo una cuando Ganondorf atacó Hyrule? Honestamente creo que el Link de este juego, siendo igualito al Link del juego anterior, fue un error. Ponerle que se llame Link porque es un nombre popular gracias al héroe del tiempo, pero un nuevo héroe independiente del anterior, con una nueva princesa con nuevo nombre, trayendo esperanza al futuro, hubiera sido más inspirador y hubiera tenido más sentido con el mensaje del juego que un chico que se ve exactamente igual al anterior y una chica que es forzada a parecerse al anterior. Hasta hubiera pegado bien que los dos fueran muy distintos, pero que Ganondorf fuera exactamente igual que siempre. Es que, siendo sincero, la historia de Wind Waker se me hace que está medio coser. Definitivamente no está a la altura de Majora's Mask, y en cuanto a Ocarina of Time, puedo decir que tiene mejores personajes y mejor escritura,
pero Ocarina of Time tiene mejor trama, mejor ritmo y una enseñanza mejor metida, así que están bastante a la par. Bueno, antes de concluir, ¿por qué no hablamos de la conclusión del juego? Después de confirmar que Tetra fue secuestrada, hay que dirigirnos a la Torre de Ganon. Podemos explorar un poquito de Hyrule. He oído que explorar las praderas de Hyrule es algo que el juego debería haber incluido. Sorprendentemente, no coincido. A ver, no estoy en contra de la idea en sí, pero el foco del juego está en el mar, y en el mar se debería quedar. Quizás con algunas islas que te llevasen a Hyrule como mini niveles podría funcionar, pero no como Overworld. ¿Para qué le pusimos tanto esfuerzo al mar si luego volvemos al estilo anterior inmediatamente? Al entrar a la Torre de Ganon debemos hacer lo típico de Zelda de completar puzzles que referencian a dungeons pasadas. El problema es que acá solo tenemos un pequeño desafío y luego hay que volver a pelear con los jefes. No se gana nada haciéndote hacerlo de vuelta, pero súper fácil. Es puro relleno y se siente que lo hicieron porque le faltaban piezas. No como en A Link to the Past, que están integrados en la dungeon y se nota que se usan para hacerte sentir fuerte. Luego tenemos un área dedicada a Ganon Fantasma, donde tenemos un portal de vuelta al mar por conveniencia, y un puzzle con Ganon donde tenés que darte cuenta de a dónde apunta la espada, cosa que el texto sugiere, muy ingenioso. Aunque la aparición de las flechas de luz es súper random, sí que se siente satisfactorio eliminar a los enemigos con tanta facilidad. Te hace sentir listo para enfrentarte al monstruo más peligroso que jamás ha existido. También se puede destacar la música, que usa el mismo concepto de Ocarina of Time con el tema de Ganon tocado en un piano, solo que esta vez es triste y sin mucha fuerza, como si estuviera cansado y exhausto a diferencia del exceso de confianza del original. Después de una presentación bastante intimidante, empieza el combate final de The Wind Waker. Primero nos enfrentaremos a Alter Ganon, una pelea donde hay que disparar a su cola con las flechas de luz como el Ganon de Ocarina of Time. Primero usará el clásico jabalí, pero luego usará música falsa para hacerte pensar que ganaste y se convertirá en una araña y después en serpiente, como si estuviera probando el coraje de Link metiendo las cosas a las que la gente más miedo le tiene. La pelea es sumamente dinámica, al principio hay que cortar sus cuerdas, luego tienes que darte cuenta de que el piso refleja de dónde viene para ir al lado correcto y finalmente tienes que darle en el blanco mientras se mueve rápido. La música, como es de esperarse, es excelente, esa mezcla boba y épica que le queda tan bien al juego. Y cada fase tiene un tema distinto, pero igual de bueno. Es la pelea más intensa del juego, y en mi opinión, la mejor de este. Pero no se termina ahí, igual que con Ganondorf en Ocarina of Time. Después de una ascensión final bastante tensa, y un poco de historia para ir cerrando, nos toca el equivalente a Ganon de Ocarina of Time en este juego, Ganondorf mismo. Una pelea con menos desafío y más de espectáculo, y vaya espectáculo, con todo Hyrule siendo consumido por el océano mientras peleamos. De paso Tetra no se queda parada en un costado y ayuda con el arco. Puedes usar los contraataques para hacer daño y poner a Tetra a la espalda de Ganondorf para que lo inmovilice. Hay un momento donde se deshace de ella que es re tonto, o sea, está tratando de matarlos. Cortarle la cabeza, no le des un bitch slap. Al final Ganondorf se ha memorizado todos tus patrones de ataque y te ves incapaz de hacerle ni un rasguño, hasta que Tetra se le ocurre una idea y con el contraataque final lo ejecutas de una manera todavía mejor que Ocarina of Time. Una vez concluido esto, Tetra vuelve a la normalidad por ningún motivo, igual que cuando salió de la normalidad, y todos deciden emprender una nueva aventura hacia un nuevo futuro para la gente del antiguo reino. Aunque Wind Waker recibió 2 secuelas cronológicas, esto podría haber sido un final más que satisfactorio, con Hyrule acabado, el rey descansando en paz, Ganondorf muerto, con la espada maestra incrustada debajo del mar, y la Trifuerza perdida para siempre, y los protagonistas buscando un nuevo lugar para un nuevo reino. Pero tal no fue el caso. The Wind Waker es un juego complicado. Tiene tanto de las mejores como de las peores cosas de la franquicia, y en mi opinión la fórmula que utilizó no se combina bien con la dirección que eligieron. Aparte de que en general el juego se siente poco pulido en varios aspectos. La inmediata conclusión que saca casi todo el mundo es que el juego se apresuró para salir, y que por lo tanto está incompleto, apoyado por Miyamoto diciendo que 2 dungeons fueron cortadas. Sin embargo, aunque en algún momento yo también estaba seguro de eso, ahora lo cuestiono. Legendary Adventures es un canal inglés que ha hablado de varios desarrollos de juegos de Zelda. Es una excelente fuente de información y muestra muchas entrevistas. Les recomiendo mucho ver el video, especialmente en las secciones de Rush para adelante, pues desafía la idea popular de que Wind Waker fue apresurado o que cortaron mucho debido al tiempo. Al parecer, no hay mucho que indique que Wind Waker tuvo un desarrollo normal. Esas dungeons que supuestamente fueron cortadas por tiempo
Muchos fans especularon un montón de cosas, pero Aonuma corrigió a Miyamoto y las dungeons fueron cortadas para reducir la dificultad de la aventura. Aonuma mismo dijo que no se dejaron nada que quisieran incluir. Un amigo mío argumentó que quizás Aonuma no tenía permitido hablar de ello, pero si Miyamoto, que es uno de los jefazos de Nintendo, impulsaba esa idea, ¿por qué Aonuma sentiría la necesidad de corregirlo? Mucha gente apuntará a arte conceptual, pero el arte conceptual muchas veces se elimina porque los desarrolladores no lo querían y no necesariamente por falta de tiempo. Creo que la idea de pensar que la culpa de nuestros problemas la tiene el tiempo es reconfortante. Significa que los desarrolladores no tuvieron la culpa de cómo resultó. Pero creo que hay que aprender a aceptar que el equipo es humano y pueden equivocarse. Por supuesto, no hay una seguridad sobre la verdad. Por eso mi duda final sobre el juego es si el juego resultó así por falta de tiempo o falta de ambición. Un juego que se merecía más de lo que tuvo. Es irónico, Ocarina of Time va sobre crecer y aceptar el cambio, y el juego hizo crecer a todos los juegos parecidos, y ha vencido al paso del tiempo. Majora's Mask va sobre una carrera contra el reloj, igual que el desarrollo fue una carrera contra un año, y tuvo un buen final igual que su juego. Wind Waker va de dejar atrás el pasado y avanzar al futuro, y el juego tuvo muchos problemas justamente por quedarse estancado en el pasado en la serie y no avanzar más. Todo esto evitó que Wind Waker fuera una obra maestra, pero no fue suficiente para evitar que fuera un gran juego. Wind Waker tiene muchísima alma, y es igual de divertido como es hermoso y encantador. Si bien con mi vista imparcial puedo ver que Majora's Mask es el mejor de los dos, he de decir que la pasé mucho mejor en Wind Waker, y se lo podría recomendar a cualquiera, tanto a frikis de toda la vida como jugadores nuevos. Espero que te haya gustado esta retrospectiva de Legend of Zelda, de Wind Waker. Si fue así, dale a like, suscríbete, compartilo con alguien a quien le pueda interesar, y nos vemos en otro video. Adiós.